Ya, ven la pantalla, ¿no? ¿La ven grande o no? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a hablar de las malformaciones cardíacas, ¿no? Básicamente es en las cavidades cardíacas o en los grandes vasos, ¿no es cierto? Son aquellas condiciones que están presentes al nacimiento. O sea, uno nace y se presenta, ya está presente esa condición, ¿no? Generalmente se origina en las primeras semanas de la gestación, ¿no es cierto? Hay factores, generalmente externos, ¿no es cierto? A veces genéticos, también que actúa y altera el desarrollo embriológico del corazón y de los grandes vasos, ¿no? Algo de factores de riesgo, ¿no? Mis familiares de primer grado de afectados tienen 2 a 7% de riesgo de presentar cardiopatía, ¿no? Hay enfermedades, condiciones de la madre que aumentan el riesgo de que el feto, el bebé tenga enfermedades congénitas, ¿no? Como son la edad avanzada, diabetes, enfermedades del tejido conectivo, agentes infecciosos como algunos virus, ¿no? Este, Posición algunos fármacos y a veces agentes físicos, ¿no? Y hay alteraciones pues genéticas, ¿no? Sobre todo con las homopatías, ¿no? Que hace que estén asociadas malformaciones congénitas como el síndrome de Down, síndrome de Luna, etc. Síndrome de Turner. Muy bien. Vamos a ver un poquito la parte de fisiología. Esto es lo que ocurre normalmente en nosotros, en adultos, ¿no? El corazón izquierdo tiene sangre arterial, ¿no? Y la aorta se encarga de distribuir a través de todos sus ramos eh, la sangre a los diversos órganos, ¿no? Y entrega pues nutrientes y entrega sobre todo oxígeno, ¿no? Los órganos reciben el oxígeno, extraen el oxígeno, ¿no? Y entregan, ¿no?, a la sangre CO2, productos del metabolismo, ¿no? Eso lleva a través del sistema venoso, ¿no? Eh, que básicamente confluye en la vena cava superior, en la vena cava inferior, y que esto llega, las dos venas cava llegan a la aurícula derecha. Llegan a la aurícula derecha, y de ahí al ventrículo derecho, esta es sangre venosa, ¿qué? Porque tiene CO2 incrementado y concentración de oxígeno disminuida, ¿no? Del ventrículo derecho, ¿no?, va a salir, ¿no?, la sangre a través de la arteria pulmonar a los pulmones, ¿no? Estamos hablando, este ya viene a ser la circulación menor, ¿no? La salida de la arteria pulmonar que lleva sangre venosa, llevando una sangre pobre en oxígeno, rica en CO2 a los pulmones, para que sea oxigenada, ¿no? En los alvéolos. Los alvéolos van a tener alta concentración de oxígeno y ese oxígeno va a difundir hacia los capilares, los pulmonares, y entonces la sangre se vuelve arterial, o sea, muy oxigenada, y a través de las venas pulmonares, que son cuatro, llegan a la aurícula izquierda. Se ve muy bien, pero llega a la aurícula izquierda. Y ese es el ciclo que se hace cada vez, ¿no? Entonces la circulación menor es la que eh, existe para que se oxigene la sangre, ¿no? La sangre, entre comillas, venosa, ¿no? Y la circulación mayor es la que se encarga de distribuir la sangre arterial llena de oxígeno a los diferentes órganos. Aquí vamos a ver también que las presiones en el lado izquierdo más o menos son, la sistólica del ventrículo izquierdo es 120, igual que en la aorta, ¿no es cierto? Y en la aurícula va de 0 a 10, ¿no? La presión telediastólica del ventrículo izquierdo también puede ser de 0 a 10. Y en la aorta más o menos un promedio de 120,60, 120,70. Esas son las presiones en el lado izquierdo. En el lado derecho, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, las presiones son menores, ¿no? La presión aurículo derecho máximo es, digamos, 30, 25, 30, ¿no? Y la aurícula derecha va de 0 a 10 también, ¿no? Pero las presiones son de 30, ¿no? Y ustedes ya en el seminario, me imagino que, este, no sé si en todas las sedes, pero hemos visto hipertensión pulmonar y han visto pues que la presión en el lado derecho no se incrementa, a veces inclusive a niveles del lado izquierdo, ¿no? Por lo tanto, hipertensión pulmonar y el ventrículo derecho comienza a fallar, ¿no? Bien. ¿No? Entonces, las presiones de la arteria pulmonar son 30,10 más o menos, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto a la circulación.
Vamos a ver rapidito cómo es el ciclo cardíaco, ¿no? La sangre llega de la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? ¿No? Vena cava superior, vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, válvula tricuspidia y pasa al ventrículo derecho de donde sale de la arteria pulmonar, la sangre se distribuye, ¿no es cierto?, a los dos lados, a las dos ramas de la arteria pulmonar, rama derecha, rama izquierda, ¿no? Fíjense que la rama derecha pasa por debajo del callao. Bueno, esta sangre que va a los pulmones, ¿no? Regresa a través de cuatro venas pulmonares, uno, dos, tres, cuatro, ¿no es cierto? Y es sangre oxigenada a la aurícula derecha, de ahí a la aurícula izquierda, pasa a través de la válvula mitral, ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo, al contraerse en la fase de eyección, bota la sangre a través de la aorta. ¿Bien? Lo que todos sabemos, ¿no? Solamente lo que... Repito esto porque en la cardiopatía congénica todo esto se va a trastocar. Eso es lo interesante, lo bonito de la cardiopatía congénita. Bueno, esto deben saberlo también. Entonces, en la cardiopatía congénita va a pasar de todo. Va a pasar que va a haber un hueco entre los ventrículos, ¿no? Un hueco entre las aurículas, ¿no? Entre la va a ver que no hay válvula tricuspidia, va a ver que la aorta no sale del ventrículo izquierdo, sino del ventrículo derecho, y que la arteria pulmonar no sale del ventrículo derecho, sino del ventrículo izquierdo. Entonces, todo un zafarrancho. Muy bien. Pero eso es lo que sucede en adultos. ¿Qué sucede en el feto? Muy bien. ¿Cómo se alimenta el fetito? Estamos en el útero, ¿no es cierto? La sangre oxigenada y con nutrientes arterial viene de la madre a través de la placenta, a través de la arteria, este, la vena umbilical. La vena umbilical recibe la sangre, recoge la sangre de la placenta recibe la sangre pues de la madre, recibe la sangre oxigenada y con nutrientes. Eso lo recoge la vena umbilical, y la vena umbilical va a llegar, ¿cómo se llama? Al hígado. Y en el hígado vamos a tener que se va a dividir, digamos, la vena porta, o va a llegar a la vena porta, ¿no? Que va al hígado, ¿no? Y el conducto venoso, ¿no? El conducto venoso que va a desembocar en la vena cava inferior. Entonces, esa es una sangre generalmente oxigenada, pero la vena cava inferior también va a recibir sangre, ¿no? Va a recibir sangre venosa, ¿no es cierto? O sea, la vena cava inferior trae la sangre pues, de las extremidades, de la pelvis, del abdomen, y esa es sangre venosa, ¿no? ¿No? Pero se va a mezclar con la sangre oxigenada que viene de la vena umbilical. Eso es una sangre mezcladita, digamos, pero predomina la sangre oxigenada que viene de la placenta. Eso va a llegar a la vena, a la aurícula derecha, como ven acá, aurícula derecha, ¿no? Y por disposición, ¿no? Acá va a haber un hueco, va a haber un huequito, ¿no? Entre las dos aurículas, derecha e izquierda, que es el agujero oval, ¿no? Foramen oval, ¿no? Y por disposición hemodinámica, por la dirección, la sangre venosa va a venir rápidamente a la aurícula derecha y prácticamente sigue de largo y se va hacia la aurícula izquierda. La vena cava superior, que trae la sangre, digamos, de los brazos, trae la sangre del cerebro, ¿no? De la cabeza, es sangre totalmente venosa, desoxigenada, no se mezcla con ninguna sangre oxigenada, ¿no? Y eso va a la aurícula derecha, ¿no? Y también por disposición de flujo, digamos, dirección de flujo, esta sangre va a ir al ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo derecho va a recibir sangre desoxigenada de la vena cava superior con sangre oxigenada un poco, entonces el ventrículo derecho va a tener una sangre
medianamente oxigenada. Pero recuerde que mucho de la sangre oxigenada va de frente ya a dónde? Al ventrículo, a la aurícula derecha, casi sin mezclarse porque va de frente, como ve acá la dirección de flujo. Bien. Vamos a ver qué pasa con la sangre pulmón del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a salir, ¿qué cosa va a salir? Va a salir la arteria pulmonar, pulmonar izquierda, pulmonar derecha, la derecha siempre debajo del callado, ¿no es cierto? Es sangre un poco oxigenada, porque viene mezclada vena cava superior que es totalmente sin oxígeno, con vena cava inferior que sí tiene más oxígeno, pero va a llegar al pulmón, ¿no? El pulmón está lleno de agua, estamos hablando del feto, por lo tanto ahí no hay oxígeno, entonces regresa la vena cava, este, las cuatro venas pulmonares tienen, ¿qué cosa tienen? Tienen sangre muy desoxigenada ya, porque no se llega a oxigenar la sangre. La sangre no se llega a oxigenar. Esa sangre poco oxigenada va a la aurícula izquierda, igual como el adulto, va al ventrículo derecho. Entonces hay una mezcla en la aurícula y en el ventrículo derecho, en la aurícula izquierda va a haber una mezcla de la sangre que viene de los pulmones sin oxígeno, porque en el oxígeno no hay pulmones, y de la sangre medianamente oxigenada que viene de la vena cava inferior. Entonces, del ventrículo izquierdo va a salir una sangre más o menos oxigenada, más o menos oxigenada. Usted se va a dar cuenta por el color. Sale el callado, viene el tronco brachiocefálico, carótida y subclavia, ¿no? Subclavia izquierda, carótida izquierda, ¿no? Pero el fetito también tiene, ¿qué cosa? Tiene un conducto arterioso, un conducto arterioso, que es un pequeño conducto, ¿no es cierto?, que une, ¿no? Generalmente la rama pulmonar izquierda con la aorta descendente, la aorta descendente, ¿no? En el feto, las presiones en los pulmones es mayor que la presión sistémica. ¿Ya? En el feto la presión de los pulmones es mayor que la sistémica. ¿Por qué? Porque los alveolos pulmonares están colapsados, llenos de líquido, entonces hay hiposemia, donde hay hiposemia en la circulación menor hay vasoconstricción, o sea, no hay dilatación de las arterias. Entonces, la sangre va a ir de la pulmonar izquierda a la aorta. De manera que después del callado, ya, después de la subclave, ya en aorta torácica descendente, la sangre se vuelve más desoxigenada. Esa sangre desoxigenada va al estómago, a los riñones, a las piernas, a los músculos, todo, ¿no? De tal manera que solo la parte superior del fetito recibe una sangre bastante oxigenada y el resto del cuerpo no. Pero es suficiente porque el fetito está ahí, echadito, dormidito, ¿no? Moviéndose poco. Muy bien. Eso va a las piernas, los riñones, todo y el flujo venoso, las piernas, las venas ilíacas, ¿no? Ya las están totalmente oxigenadas, ¿no es cierto? Las venas ilíacas terminan en la vena cava inferior, ¿no es cierto? La vena cava inferior es totalmente oxigenada hasta que recibe a través del conducto venoso de la vena umbilical la sangre oxigenada, que viene ¿de dónde? Viene de la placenta. De las ilíacas también salen las arterias umbilicales, ¿no? Que llevan sangre por el cordón umbilical a la placenta. Entonces, la placenta también recibe algo de desecho, ¿no? De, ¿cómo se llama? Del feto. Entonces, en la circulación fetal, ¿qué es lo que vamos a ver? Que hay tres estructuras que van a desaparecer normalmente una vez que el feto nazca. El conducto venoso, ¿no? Que va a unir la vena umbilical con la vena porta, el conducto arterioso, que va a unir la rama izquierda de la pulmonar con la aorta descendente, y el foramen oval, que es una comunicación, ¿no es cierto?, entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que es la que permite que la aurícula derecha reciba sangre bastante oxigenada. Son estructuras que una vez que nazca el feto, esto tiene que desaparecer. Eso es lo normal. ¿Se entendió?
espero, este es otro dibujo, por decirlo, no lo voy a volver a repetir, es la misma figurita, ¿no? ¿No? Los mismos principios, todo eso acá tienen en colores para que vean con una mejor oxigenación, una peor oxigenación. Entonces, diferencias entre la circulación fetal y neonatal. En la circulación fetal, el circuito es en paralelo. En la circulación neonatal, el circuito es en serie. ¿Qué significa en serie? Que primero pasa la sangre al ventrículo derecho, aurícula derecho, ventrículo derecho, va a los pulmones, regresa y después va la sangre al lado izquierdo. A través de la vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Eso es lo que sabemos, que la circulación menor y la circulación mayor está en serie. En la circulación fetal no, la circulación es en paralelo. ¿Por qué? Porque la sangre que llega a la aurícula derecha de la vena cava inferior, bastante oxigenada, principalmente va de frente a la aurícula izquierda, que es circulación mayor. Pero la sangre que viene de la cabeza, digamos, a través de la vena cava superior, va principalmente ¿a dónde? Al ventrículo derecho y a los pulmones. Quiere decir que la sangre que llega a la aurícula derecha, un porcentaje de la sangre bien oxigenada va a la aurícula izquierda, y la sangre menos oxigenada va al ventrículo derecho. Entonces, la circulación es en paralelo. Otra diferencia importante es el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso en el feto se produce en la placenta, ¿no? La placenta es la que va a proveer la sangre oxigenada. Es la única fuente de sangre oxigenada. Fíjense acá, la única fuente de sangre oxigenada que llega al cuerpo es la placenta. De los pulmones no llega sangre oxigenada. Miren, esta son las venas pulmonares, es azul, ¿no? Entonces, la sangre oxigenada viene de la placenta. Y entonces, todo esto es producto, todo esto que se ve en paralelo es porque está el conducto arterioso, el conducto venoso y el foramen oval o agujero, o fosa oval, o agujero oval. ¿Qué pasa cuando el feto nace, ¿no? y respira, llora, expande los pulmones? ¿Verdad? Antes hacía, se golpeaba al niño para que llorara y expanda los pulmones, ¿no? Comienza aquí a ingresar oxígeno a los alveolos. Al ingresar oxígeno a los alveolos, usted sabe que la circulación, eso lo hemos visto en hipertensión pulmonar, cuando el oxígeno en los alveolos se incrementa, cuando hay bastante oxígeno se produce vasodilatación capilar pulmonar. Entonces, hay vasodilatación y disminuye la resistencia a vasculares pulmonares. Queda claro. Recuerde que en la circulación menor, donde hay poco oxígeno, vasoconstricción, como ocurre en el feto, no salió ahí está lleno de agua, no hay oxígeno, vasoconstricción. Cuando hay más oxígeno, vasodilatación. A diferencia de la circulación mayor, en adultos la circulación mayor es a menor oxígeno se produce vasodilatación para seguir recibiendo sangre oxigenada. En la circulación pulmonar es al revés. A mayor oxígeno, vasodilatación. Muy bien. ¿Qué otra cosa ocurre cuando nace el bebé? Cuando nace el bebé llora, expande los pulmones y cortamos y clampamos el cordón umbilical. Y entonces la placenta es eliminada. Al eliminarse la placenta, lo que aumenta son las resistencias vasculares periféricas. Entonces se produce un doble cambio de presiones. Disminuye la resistencia vasculares pulmonar, o sea, baja la presión pulmonar, y aumenta la resistencia vasculares periférica, aumenta las presiones sistémicas. Por lo tanto, lo que antes era un cortocircuito, un shunt de derecha a izquierda en el foramen oval de aurícula, recuerden, aurícula derecha, pasaba la sangre de aurícula izquierda, o en el ductus arterioso, que pasaba la sangre de la arteria pulmonar izquierda a la aorta descendente, ¿no? Ahora se invierten los papeles. Se invierten los papeles y el shunt se vuelve de izquierda a derecha. Entonces, este aumento del PO2, ¿no es cierto? Aumenta las presiones en la aorta también. En pocas horas, el primer día nomás, normalmente va a llevar a que el ducto arterioso se cierre. Y en pocos meses, el foramen oval, ¿no es cierto? O el agujero oval, también se va a cerrar.
Primero funcionalmente, ¿no es cierto? Y después ya estructuralmente. Aunque en algunos casos hay foramen oval permeable, sin ser un CIA, sino foramen oval permeable. Algunos dicen que hasta un 20-25%. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la adaptación del feto en la etapa inicial neonatal? Se cierra el foramen oval. Funcionalmente, nomás en las primeras horas se cierra, anatómicamente en los primeros años. El ducto arterioso se cierra funcionalmente en el primer día, ¿no es cierto? Y anatómicamente, primer mes, 2 meses, ya está cerrado, ¿no? Cuando se cierra el agujero oval, queda en la parte adulta, ya queda lo que se llama la fosa oval, o sea, esa depresión oval. En lugar del agujero, ya queda una fosa, una depresión, ¿no? El conducto arterioso se cierra, se atrofia, que es el ligamento arterioso. Nosotros clampamos el cordón umbilical, ¿no es cierto? Entonces, las arterias umbilicales, ¿no? Llevaban la sangre hacia la sangre arteria, la sangre desoxigenada a la placenta para eliminar, digamos, ¿no? Se transforma en el ligamento umbilical medial y en la arteria vesical superior, ¿no? La vena umbilical se cierra, ¿no? Y viene a ser el ligamento redondo que está, ¿dónde está el ligamento redondo? Anatomía en hígado. Y se cierra también el conducto venoso. ¿Dónde está el ligamento venoso? Anatomía también, hígado. Muy bien. Otra vez lo mismo. ¿No? Entonces, nuevamente para recapitular, porque es importante que entiendan esto, porque entiendan toda esa falacia que después viene, es que al entrar aire a los pulmones, entrar oxígeno a los pulmones, no, se produce vasodilatación capilar pulmonar y disminuye la resistencia vascular pulmonar. Disminuye la resistencia vascular pulmonar, por lo tanto, ¿no? Aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? Al ligarse el cordón umbilical se incrementa la resistencia sistémica, ¿no? Y el aumento de la presión en la aurícula interna de la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Que le gana a la aurícula derecha, lo que ya estamos diciendo, hace, ¿no? Que disminuye el chant de derecha a izquierda, ¿no? Y el chant tiende a hacerse de izquierda a derecha, y eso hace que se cierre el foramen oval. Ya vamos a ver cómo están los tabiques, entonces lo cierra, ¿no? Entonces funcionalmente se cierra, ¿no? Las primeras días, horas, y ya en los siguientes meses se cierra ya estructuralmente, ¿no? Entonces hay una inversión. El lado derecho baja progresivamente bruscamente sus presiones y el lado izquierdo incrementa sus presiones, ¿no? Eso hace también que el ducto se cierre. Vamos a ver ahora la clasificación. A grandes rasgos, la primera clasificación que ustedes tienen que verificar es cardiopatías congénitas acianóticas y cardiopatías congénitas cianóticas. Acianóticas son las que el niño no presenta cianosis, ¿no? En ningún momento de su estado de vida, ¿no es cierto? Cianótica, sí, va a haber el niño, el recién nacido o el niño de pocos meses, eso va a tener qué cosa cianosis. ¿Debido a qué? Debido a que a nivel sistémico va a haber sangre desoxigenada o sangre venosa. Entonces usted ya entenderá que la única manera para que haya una cianosis es que este niño, este joven, tenga qué cosa, un CHAN, una mezcla de sangre arterial con sangre venosa. Vamos a la acianótica. No hay mezcla de sangre arterial y venosa. Acá no hay mezcla. Entonces acá no va a haber chance. O sí puede haber chance. Ahorita va a ver cuál. No, sí hay chance, no estoy equivocando. Lo que no hay es mezcla, ¿no? Arterial con venosa en el lado sistémico. Una vez que yo digo que es acianótica, tengo que definir si tiene un flujo pulmonar aumentado, va a ser un grupo de cardiopatías, o si el flujo pulmonar está normal o disminuido. ¿Cuáles son las enfermedades acianóticas que tienen flujo pulmonar aumentado? Son las que tienen CHAN, por eso me decía que me he equivocado, las que tienen CHAN de izquierda a derecha. Toda cardiopatía que
que tenga una comunicación entre el lado izquierdo y derecho, pero que el lado izquierdo predomine y la sangre vaya del lado izquierdo al lado derecho, ¿qué cosa? Va a incrementar el flujo de la arteria pulmonar. La comunicación intra-auricular, la sangre pasa de la aurícula izquierda a derecha. Comunicación interventricular, la sangre pasa del ventrículo izquierdo a derecho. Ductus arterial persistente. ¿Te acuerdas que en el ductus a nivel fetal iba la sangre de la pulmonar a la aorta? Ya en el niño debería cerrarse, pero si no se cierra, la sangre en la aorta tiene más presión que en las pulmonares y por lo tanto la sangre va de izquierda a derecha, de la aorta descendente a la arteria pulmonar. Entonces, sí hay una mezcla, pero es una mezcla en el lado derecho, se mezcla sangre venosa con sangre arterial, pero el lado sistémico siempre va a tener sangre oxigenada. Y el otro es el canal ventricular común, que es una comunicación media compleja, que viene a ser como una mezcla entre comunicación interauricular y comunicación interventricular. Esas tienen flujo pulmonar aumentado. Las acianóticas que no tienen flujo pulmonar aumentado, ya sea puede tener flujo normal o puede tener flujo disminuido. La estenosis pulmonar, pacientes que nacen, niños que nacen con la válvula pulmonar estrecha. Si está estrecha, pasa poca sangre a los pulmones. La estenosis pulmonar es de flujo pulmonar disminuido. La coartación de aortas, porque la vamos a hacer, la coartación de aortas va a haber una obliteración, digamos, una estrechez importante a nivel de la aorta descendente, justo después de donde estaría el ligamento arterioso o el ducto arterial, ¿no? Eso va a producir, esos pacientes tienen un flujo pulmonar normal, igual que la estenosis aórtica congénita, tiene flujo pulmonar normal. Usted ya ha visto hipertensión arterial, la coartación de aorta es una condición de hipertensión arterial secundaria en niños y jóvenes, la coartación de aorta. Entonces, de las acianóticas con flujo, las acianóticas con flujo pulmonar disminuido, la estenosis pulmonar. Cardiopatías congénitas acianóticas con flujo normal, coartación de aorta, estenosis aórtica congénita o válvula bicúspide. Cianótica con flujo pulmonar aumentado, CIA, CIB, ductos arterial persistente, canal aurículo-ventricular común. Eso es lo más fácil. Vamos a las acianóticas. ¿Cuáles son las acianóticas? Son las que usted ya le dije, va a haber una mezcla en el lado sistémico, ¿no? De sangre arterial y de sangre venosa, sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Vamos a ver las que tienen flujo pulmonar disminuido. Flujo pulmonar disminuido. La tetralogía de Fallot, ¿no? La tetralogía de Fallot, ya la vamos a ver, es una condición donde hay una estenosis pulmonar. Entonces ya de por sí ahí va a haber este, un hipoflujo pulmonar. Va a haber también una aorta cabalgante y va a haber una comunicación interventricular, eso lo vamos a ver después. ¿Ya? La atresia anticruspía tiene flujo pulmonar disminuido, ¿no? Y la anomalía puede tener un flujo normal. Flujo pulmonar aumentado, la transposición de grandes vasos. En la transposición de grandes vasos, la aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo. De flujo pulmonar aumentado. Drenaje venoso anómalo, total y parcial. La sangre que viene de los pulmones, de las venas pulmonares, todas las cuatro venas pulmonares o algunas de ellas van a terminar drenando en la aurícula derecha, en vez de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, nunca llegaría la sangre a la aurícula izquierda. Si nunca llega la sangre a la aurícula izquierda, nunca llega a la aurícula izquierda, el niño moriría. Entonces, el drenaje venoso anómalo tiene que estar unido a una comunicación, probablemente comunicación interauricular, porque de alguna manera tiene que ir la sangre al lado izquierdo. Normalmente la sangre va de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pero no, acá va a la aurícula derecha, cuando es total, ¿no? Va a la aurícula derecha.
Entonces, ¿cómo llega a la aurícula izquierda? La sangre tiene que llegar de todas maneras a la aurícula izquierda a través de un CIA, una convención auricular, y ahí se produce la mezcla, ¿no? ¿Por qué? Porque a la aurícula derecha le está llegando la vena, la sangre, vena pulmonar, que es arterial, y ahí está llegando la vena cava superinferior, que es de eso es venosa, entonces se produce la mezcla, y esa mezcla va a la aurícula izquierda. El tronco arterial, ¿no? Que la aorta y pulmón sale como un tronco común, ¿no? Ahí se produce la mezcla, ¿no? La sangre que debería ir solo a la pulmonar va al tronco. Entonces, es como si la arteria, la aorta y la arteria pulmonar estuvieran juntas y pegadas sin tabique, digamos, ¿no? El ventrículo único. Todo esto lo vamos a desarrollar ahorita. No avanzo. ¿Por qué no avanzo? Es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Acá, la única diferencia es que le estamos agregando cianótica, flujo pulmonar normal disminuido, ¿no? Estamos agregando esto, hipertrofia ventricular derecha y hipertrofia ventricular izquierda, para tener una clave viendo el electrocardiograma. Entonces, una cardiopatía congénita yo la voy a diagnosticar. El diagnóstico definitivo es hacer un ecocardiograma, pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo más o menos yo este, evalúo que puede tener una cardiopatía congénita? Clínicamente voy a escuchar soplos o no, ¿no? Y clínicamente voy a ver cianosis o no. Después tengo que ver una radiografía de pulmones y ver si el flujo está normal o disminuido o si el flujo pulmonar está aumentado. Y después en el electrocardiograma yo veo hipertrofia ventricular derecha o hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Como le decía, las cianóticas con flujo pulmonar normal, tenemos la coartación de aorta o la aorta bicúspide o estenosis aórtica congénita que tiene hipertrofia ventricular izquierda. Ustedes ven el electro, hipertrofia ventricular izquierda. En cambio, la estenosis pulmonar tiene flujo pulmonar disminuido. Acá está la flecha y se ve en el electro hipertrofia ventricular derecha. Cuando hay flujo pulmonar aumentado, yo voy a tener, ¿no es cierto? Si es CIB o ducto arterioso, hipertrofia ventricular izquierda, y si hay CIA, hipertrofia ventricular derecha. La cianótica, ya lo dije, las que tienen flujo pulmonar normal o disminuido, ¿no es cierto? ¿Quiénes tienen disminuido? La tetralogía Fallot, sobre todo, hace hipertrofia ventricular derecha, y las atresias tricuspidas hacen hipertrofia ventricular izquierda. Las cianóticas que tienen flujo pulmonar aumentado, transposición de grandes vasos, drenaje venoso anómalo total, ¿no es cierto? Hacen hipertrofia ventricular derecha y hipertrofia ventricular izquierda, hace el tronco arterial y el ventrículo único. ¿Cuándo empezar cardiopatía congénita en el niño o el adulto? Bueno, hay que los soplos, ¿no? Los soplos, van a haber soplos, soplo de CIB, soplo de ductos arteriosos, que es un soplo especial, ¿no? Voy a ver cianosis, ¿no? Voy a ver cianosis, y puede haber hipocratismo digital, ¿no? Sino que los dedos en palillo de tambor, ¿no? Con cianosis y las uñas en vilo de reloj, ¿no es cierto? Eso es cardiopatía congénita, ¿no es cierto? O una enfermedad pulmonar, ¿no? Es el diagnóstico diferencial, ¿no? Y si hay soplo con bloqueo de rama derecho y hipertrofia ventricular derecha, hay que pensar que no hay una cardiopatía congénita. Bien, en la cianótica hay buenas saturación de oxígeno, en la acianótica hay desaturación, ¿no es cierto? Hasta menos 90%, algunos todavía 75%, ¿no? Ahí está Gasparín y Gruñón. Son de mi época, ¿ya? Pero ahí está facilito, ¿no? Gasparín es más amigable, las cianóticas son más fastidiosas de identificar. Bueno, eso es lo que hemos dicho, ya avancemos. ¿Cuál es la cardiopatía congénita que más vemos en el adulto? CIB. CIB. Después CIA, no estenosis pulmonar, ductos arteriosos, coartación de aorta. ¿No? Lo más frecuente son las cardiopatías congénitas acianóticas, por eso están ahí rojitas, de bien, de bien oxigenadas. ¿Cuál es la cardiopatía congénita acianótica más común? La tetralogía de Fallot.
Después viene la enfermedad de Einstein, intervención de grandes vasos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cardiopatía asianótica más frecuente, tetralogia fallo, la cardiopatía congénita asianótica más frecuente, CIB. Cianótica, tetralogia fallo. Comunicación interventricular. Acá está un corte de transversal del corazón, longitudinal, ¿no? Y vamos a ver que va a haber huecos o un tabique con huecos fenestrados, etcétera, ¿no? Puede ser a nivel del músculo o a nivel de subvalvular, que es perimembranoso. Vamos a ver. Ese es lo normal, ya sabemos. Y en el CIB, el niño nace que acá hay un hueco, una comunicación. Como la presión en el ventrículo izquierdo es mayor que en el ventrículo derecho, la sangre va a ir a favor de la gradiente de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, esta sangre desoxigenada se mezcla con sangre oxigenada, ¿no es cierto? Acá debería estar un poquito rojito, no mucho, ¿no es cierto? Y esta sangre mezclada va al pulmón, pero en mayor flujo. ¿Por qué? Porque antes el ventrículo derecho recibía sangre de la aurícula derecha y ahora recibe sangre de aurícula derecha y de ventrículo izquierdo. Entonces hay un hiperflujo pulmonar y el ventrículo derecho tiende a sobrecargarse, pero generalmente de volumen, ¿no? Sobrecarga de volumen, ¿no es cierto? Y el flujo pulmonar se incrementa. Entonces va a haber congestión pulmonar. El bebé, una cardiopatía congénita cianótica, no sé si es un CIB o un CIB, el bebé va a tener insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo se da cuenta uno que tiene insuficiencia? Cuando uno hace disnea a esfuerzo. ¿Qué esfuerzo hace el bebé? Solamente hace dos cosas, lactar y llorar. Cuando el bebé no lacta bien y le da broncoespasmos, ¿no? Y siempre se da de los bronquios, ¿no? Una posibilidad es que tenga un CIB y que tenga congestión pulmonar. Esa sangre incrementa de los pulmones, va a la vena pulmonar y va a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda recibe más sangre porque la cantidad de sangre que hay a los pulmones que está incrementada, y eso va al ventrículo izquierdo que también recibe más sangre, porque la aurícula recibe mucho más sangre de lo normal, y por lo tanto el ventrículo izquierdo también está incrementado, ¿no? Entonces va a haber una hipertrofia ventricular izquierda. El ventrículo izquierdo se engruesa, ¿no es cierto? El ventrículo derecho se dilata. La aurícula izquierda también se dilata, ¿no? Entonces hay un Chang de izquierda a derecha. El Chang solamente es en sístole. Porque en diástole los dos bajan la presión final de diástole. El ventrículo izquierdo es 8 10 y el ventrículo derecho también es 5 8. O sea que casi no hay diferencia de gradiente en la diástole. Es en la sístole donde el BD va hasta 30 y el BI va hasta 120 que se produce el Chang, ¿no? Entonces, como en todas las sístoles, durante todas las sístoles, el BI se empieza a contraer ya los ventrículos, hay esa diferencia de presiones, el soplo va a ser holosistólico, va a ser un soplo holosistólico, lo que dura toda la sístole. Y si el CIB es pequeño, el soplo va a ser bien de alta intensidad, bien notorio lo escuche. Si el soplo es grande, más de 1 centímetro cuadrado, el soplo va a ser de menor intensidad. Entonces, cuando escucho un soplo muy fuerte, el CIB es chiquito. Cuando escucho un soplo sistólico muy, muy bajito, el hueco, ¿no? El chant, la comunicación interventricular es más grande, ¿no? Entonces, sobrecarga del BD, de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Entonces, más o menos, ¿no es cierto?, cómo definimos cuando un CB es grande o es pequeño, ¿no? Esto normalmente lo comparamos según el anillo aórtico. Según el anillo aórtico, ¿no es cierto? Si es más grande que el anillo aórtico, entonces estamos hablando que es un CIB grande. Los CIB son de cuatro tipos por la locación. Es un perimembranoso, un CIB membranoso, ¿no? Que está básicamente cerca de las estructuras valvulares, o sea, la válvula aórtica, válvula pulmonar, y un CIB muscular, ¿no? Que ya está en el espesor de tabique, más hacia la parte media y el ápice, ¿no? Los CIB membranosos son de tres tipos, pues se les dice que al final son de cuatro. Los perimembranosos, que es el 30%, los de trato de salida, o sea, cerca a la vena, la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Y los tratos de entrada, ¿no?
acá está más o menos, ¿no es cierto? Acá tenemos, este es el, el- el tracto de entrada, o sea, de la válvula tricúspide, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del ventrículo derecho, y acá es un CIB de tracto de entrada, ¿no? Hay un CIB de tracto de salida de la aorta, ¿no? ¿No? Debajo de la válvula aórtica y tenemos el CIB perimembranoso. Y acá que tenemos el CIB, ¿cómo se llama? Muscular, ¿no? Este es el muscular. Todo esto es el muscular. Bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? Nuevamente acá, este es un CIB, hueco de tracto de salida, o sea, membranoso, un CIB perimembranoso, un CIB de tracto de salida y un CIB muscular. Es la forma común de enfermedad cardíaca congénita, ¿no? De todas, que sea cianótica, la más común, ¿cierto? Recordemos que el ventrículo izquierdo se forma del bulbo cordi, ¿no es cierto? Antes de terminar el primer mes, ¿no es cierto? ¿No? En el 20% de los casos es una alteración pura, ¿no? Aislada, y en un 50% de los casos puede acompañar a otras cardiopatías, ¿no? Los CIB cuando son pequeños tienden a cerrarse, ¿no? Y muchos de los CIB no tienen que operarse ni nada, se espera que uno llegue a la pubertad, digamos, ¿no? Según el tamaño, ¿no? Si es muy grande, sí tienes que operar y cerrarlo, ¿no? Pero si no es muy grande, 25% se cierra a los 2 años y después casi todo se cierra al llegar a la pubertad. La mayoría de veces son asintomáticos, ¿no es cierto? Pero si el soplo, si el CB es muy grande, ¿no es cierto? Puede haber congestión pulmonar, ¿no? El soplo solo sistólico para external izquierdo, casi cerca de lo que sería el foco tricuspideo. Dura toda la sístole o los sistólicos, ¿no? Conforme haya más flujo pulmonar, entonces va a haber disnea, fatiga, ¿no es cierto? El niño no va a lactar bien, entonces la estancia entrecortada, va a haber alteración del crecimiento, puede haber desnutrición, ¿no es cierto? En el diagnóstico que vamos a hacer en el electro vamos a ver, acá está mal, sobrecarga ventrículo izquierdo, sobrecarga ventrículo izquierdo, el VID. El reflectora va a haber hiperflujo. En la ecografía vamos a ver el chang, el huequito, vamos a ver cómo pasa la sangre del lado izquierdo al lado del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, ¿no? El cateterismo solamente si hubiera muchas dudas, ¿no? Casi no se utiliza, ¿no? Acá el electrocardiograma es sobrecarga del ventrículo izquierdo, más que nada, más que derecho, ¿no? Entonces acá tenemos en la comunicación interventricular, ¿qué vamos a ver? Fíjense, Sokolov R alta en B5, S profundo en B2, esto va a ser más de 35, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a ver probablemente crecimiento también de aurícula izquierda, ¿no? Puede haber una P mellada, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, digamos, ¿no? Y a veces también hay señas también de crecimiento del ventrículo derecho, pero sobre todo es ventrículo izquierdo. C y B, hipertrofia ventrículo izquierdo. Fíjese esa plaquita, ¿no es cierto? Hay congestión pulmonar, ¿no? Fíjese acá la doble silueta, aurícula izquierda, aurícula derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de aurícula derecha está aurícula izquierda, porque hay sobrecarga de aurícula izquierda. El doble borde derecho es crecimiento de aurícula izquierda, ¿no? Y el ventrículo izquierdo también está dilatado y la punta tiende a irse hacia abajo y más allá de la línea media clavicular, ¿no? Puede haber derrame pleural. Bueno, ¿no? Entonces tenemos aurícula izquierda también, el flujo del... Recuerde que en la radiografía el botón aórtico es convexo, la aurícula izquierda es cóncavo y el ventrículo izquierdo es convexo. Acá la aurícula izquierda no está tan convexa. ¿Por qué? Porque hay crecimiento de aurícula derecha. Crecimiento de aurícula derecha. De aurícula izquierda, digo. Y bueno, ¿cierto? Acá, esta es la aorta, normalmente acá están los membranosos, los CIB perimembranosos, ¿no? Y por acá están los CIB, más tercio medio y apical, los CIB, musculares, ¿no? Acá van a ver el flujo. Fíjense acá el flujo. ¿Logran ver? El flujo rojo, se va del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho, ¿no? Acá está el CIB.
Este sería un CIB perimembranoso, está debajo de la O, ¿no? En cambio, más hacia la parte media, la parte apical, acá ven el flujo, ¿no? Es un CIB muscular. Cuando son pequeños, se van a cerrar. Hay que tener cuidado porque los CIB se pueden infectar, se puede, a medida que hay hiperflujo por ahí, puede haber ahí ser foco de endocarditis, ¿no? Se siente un germen. Entonces, hay que tener en ciertos procedimientos, hay que dar profilaxis antibiótica en los pacientes que tienen CIB. Nada más, y se espera que se cierre, ¿no? De repente nunca se cierra, pero es pequeñito. ¿Mm? Cuando son grandes, el bebé recién nacido a los pocos meses va a ser insuficiencia cardíaca. No va a ser, como digo, baja de peso, lactancia entrecortada, varias, entre comillas, neumonías o procesos obstructivos bronquiales, los famosos SOBITA, síndromes obstructivos bronquiales agudos, ¿no? Entonces ahí hay que darle diuréticos, hay que restringir volumen, a veces hay que dar yeca y digosina, a veces que le da a los bebitos, ¿no? Y entonces se les opera, ¿no? Hay que cerrarlo, ¿no? Más o menos se espera que cumplan por lo menos 6 meses a un año, ahí se opere, se pone un parche y se cierra, ¿no? Todo va bien, ¿no? El cierre generalmente es quirúrgico, ¿no? El cierre es quirúrgico, ¿no es cierto? A veces hay problemas, complicaciones postoperatorias como un bloqueo auriculoventricular. Y ya usted sabe que nosotros tratamos que los cirujanos desaparezcan, ya tratamos de cerrar los ductos, ya sea los channels, o sea, los huecos, ya sea CIB o CIA, a través de estos aparatitos. Uno mete un catéter, no sé, por la parte, por el lado derecho, ¿no? Vena cava inferior, ¿no? Por la femoral puede ser vena cava inferior, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, y a través del hueco introdujo como un amplarse. Y una vez que lo introduzco, esto se hace por vía fluoroscópica, se abre el paraguas, ¿no? O sea, se abre el paraguas ahí, se jala, se posiciona bien, se tracciona bien, y se abre el otro paraguas, y después, entre comillas, se destornilla, se saca uno, ¿no? Y así queda. Y se cerró el seime, ¿no? Sin necesidad de hacer corte, de abrir el pecho, ¿no? Eso lo hacen quién, los cardiólogos hemodinamistas, ¿no? Los que son gasiteros, que desaturan las arterias en los infartos, también algunos también hacen esto, ¿no? Maravilloso el crecimiento de la cardiología intervencionista, ¿no? Bueno, y la cardiología clínica también. Muy bien, ¿no? A veces queda un CIB residual, ¿no es cierto? Pero la tasa de éxito más o menos es 90% un año. ¿Alguna pregunta de CIB? ¿No hay preguntas? Ya. CIA o ASDS, atria septal diferente. Bueno, el CIA es una comunicación, ¿no es cierto?, en unos huecos, digamos, que hay en el tabique interauricular. Son de tres tipos. El CIA, de cuatro tipos. El CIA ostium secundo, el ostium primo, el CIA senovenoso y el CIA de la vena cava. Muy bien. Eso lo sabemos. Hay un hueco, hay un chan entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Por lo tanto, ya nació ¿cómo se llama? El bebé, ya oxigenó todo eso, la sangre en la aurícula derecha baja, igual que el ventrículo derecho, y la sangre, la presión en la aurícula izquierda aumenta. Entonces el chance vuelve de izquierda a derecha. Por lo tanto, la aurícula derecha se dilata, el ventrículo derecho se dilata, hay hiperflujo pulmonar, porque al ventrículo derecho le llega sangre, tanto de la aurícula derecha, que está bastante grande, porque le llega de la vena cavas y de la aurícula izquierda. Porque pulmonar y ese flujo incrementado va hacia la aurícula, que también se sobrecarga, ¿no? Y acá tenemos cómo se forma el septum intraauricular. Primero se produce al inicio hay una sola cavidad que vendría a ser las aurículas rudimentarias, y poco a poco eso se va a, a tapizar, se va a poner un tabique entre ellas, ¿no? Primero ocurre qué cosa, el cestum primus. El sexto primo tiene esta forma semilunar, si lo ven así o si lo ven acá, ¿no? Y comienza a cerrarse de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, y al final queda un hueco, digamos acá, que es el osteum primus.
Así queda básicamente una vez que el primer tabique entre las aurículas no tapa todos. Queda un espacio abajo que es el ostium primus. Muy bien. Pero ¿qué más ocurre? Ocurre que cuando ya solamente queda este hueco que es el ostium primus, que permite una comunicación entre aurícula izquierda y aurícula derecha, el ostium, el ostium primus, el septum primum, el tabique comienza a fenestrarse, ¿no? A producirse acá, ¿cómo se llama? El, a vacularse, ¿no es cierto? A necrosarse y comienza a aparecer huequito. Y comienza a aparecer, ¿qué cosa? El septum secundum. Se llama septum secundum, ¿por qué? Porque aparece después que este otro. De tal manera que el ósteo secundum comienza a crecer conforme se están formando acá las vacuolas, ¿no? Y el ósteo primo comienza, ¿qué cosa? El ósteo primo comienza a vacularse, ¿no es cierto? Conforme el ósteo secundum comienza a crecer, ¿no? Esto es lo mismo acá, recuerda, el ostium primo va de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Queda un ostium primo acá, ¿no es cierto? ¿No? Queda un ostium primo, comienza a vacularse, ¿no? Comienza a vacularse y ya empieza a formarse el ostium secundum. Este ostium secundum es este verde acá, este azul, ¿no? Este acá, ostium secundum, ¿no? El ostium secundum, entonces, ¿qué pasa? Está a la derecha del ostium primo, ¿no? Ostium primo, ¿no? Esto se vacula totalmente, ¿no? Y ya queda algo así nada más. Queda el ósteo secundum, ¿no es cierto? Con un orificio que viene a ser la fosa oval, ¿no? O el foramen oval, ¿no? Esto de acá. Y el ósteo primo al lado izquierdo. Recuerden, no sé si tengas figura de eso, bueno. Recuerden que en la circulación fetal, ¿qué pasa? La sangre viene de la vena cava inferior a la aurícula derecha y pasa a través del foramen oval, ¿no? Le empuja el tabique y la sangre pasa a la aurícula izquierda. La sangre que viene de la aurícula, de la vena cava superior, va de frente hacia el ventrículo derecho. Es lo que vimos en la primera diapositiva. ¿Qué pasa cuando ya el bebé nació? Cuando el bebé ya nació, ¿no es cierto? ¿No? La sangre empuja, tanto de izquierda a derecha, pero lo empuja y más bien sella más este foramen oval. Por eso se dice que al inicio el cierre es funcional, hasta que después eso ya se fusiona y queda un solo tabique cuando nace, ¿no? Nuevamente, primero es el ostium primo, que acá deja un espacio, comienza a ver la fenestración, pero ya viene el ostium segundo, ¿no? Y el ostium segundo, ¿no es cierto? El ostium segundo tapa, ¿no? Tapa la vacuolización, ¿no es cierto? Y la sangre viene así, pues, empuja un poco el tabique y entra, ¿no? Empuja el tabique y entra por acá la sangre. Al revés, no. De izquierda a derecha, no. Cuando ya aumenta la presión al nacer, la presión aurícula izquierda va acá, pero no hay pasaje, ¿no? Es en condiciones normales. En condiciones anormales, si el sextum primo falla o el sextum segundo no tapa bien y se produce echando izquierda a derecha. Hay hiperflujo pulmonar. ¿Qué escucho? Yo escucho un soplo sistólico a nivel de la válvula pulmonar porque hay hiperflujo pulmonar, ¿no? En lo que se escucha, ¿no es cierto? Cuando el CIA es pequeño, ¿no es cierto? Esto se cierra solo y cuando es grande, ¿no es cierto? Este, sí, a veces hay que cerrarlo, ¿no? Hay sobrecarga que de aurícula derecha, ventrículo derecho y aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo prácticamente no, porque la aurícula izquierda que está grande bota la aurícula derecha y bota el ventrículo derecho. De tal manera que el ventrículo derecho no tiene hipertrofia. Lo que hay más bien es hipertrofia ventricular derecha. Hipertrofia ventricular derecha. Son cuatro tipos, osteosecundo, que es lo más frecuente, el 70% de los casos. Hay un osteoprimo, que es un 15% de los casos, ¿no es cierto? Ese tiene que ver ya cerca a la cruz cordi, o sea, cerca a la aurícula
a la válvula tricuspidia y la válvula mitral, ¿no es cierto? Eso es una alteración de los cojines endocárdicos. Esto está asociado también con el canal AB. Tenemos un tipo seno venoso, ¿no? Que está cerca de la desembocadura de la vena cava superior, que es 5 a 10%, y tenemos tipo seno coronario, o la parte inferior, ¿no es cierto? Cerca de la desembocadura del seno coronario, que es el menos frecuente de 2%, ¿no? Entonces, el CIA más frecuente, ¿cuál es? El ósteo segundo que está en la parte central, ¿no? A nivel de foramen oval, 75%. Después viene el osteoprismo que está en la parte inferior, cerca de las válvulas auriculoventriculares, tricuspida y mitral, ¿no es cierto? Cerca de los cojines endocárdicos, ¿no? Y después el seno venoso que es 10%. Seno coronario, seguía tipo seno coronario, solo 2%. Es más frecuente en mujeres, ciertamente, en la edad adulta lo vemos mucho más en mujeres que en varones, no se sabe por qué, ¿no? La mayoría, cuando son pequeñitos, se encierran en la niñez de la pubertad y no hay nada más que hacer, ¿no es cierto? Los que son grandes sí pueden dar síntomas, hipertensión pulmonar, hipertensión pulmonar, etcétera. Entonces, eso sí se tiene a cerrar, ¿no es cierto? Generalmente son asintomáticos. Y cuando hay, pues, signo es porque hay mucha congestión pulmonar, ¿no? Entonces hay baja de peso, bajo crecimiento en el bebé, ¿no es cierto? Y va a haber ¿cuál es el soplo? Es un soplo sistólico en el foco pulmonar. Y otra cosa importante que hay en los CIA es que el segundo ruido está desdoblado, un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Eso es pregunta de examen, ¿no? El CIA produce un soplo, un segundo ruido desdoblado, amplio y fijo. El desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido está dado por CIA, no por CIB. El diagnóstico, ¿cómo se ve el electro? Acá sí es hipertrofia ventricular derecha, se está bien, con bloqueo de rama derecha. Me refiero ahora a congestión pulmonar, dilatación de cavidad derecha. En la ecografía vamos a ver el sangre, el huequito que está pasando la sangre por ahí, y el cateterismo es muy raro. Entonces acá vemos un electrocardiograma que tiene particular este electro, tiene un eje desviado hacia la izquierda. En uno es negativo, en ABF es positivo, y fíjense, en V1 hay R mucho más alta que S, ¿no es cierto? Entonces tenemos hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Con unas S más o menos profundas en V6, ¿no? También un poco de P picudas, P un poco altas, que es crecimiento de aurícula derecha. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a ver cardiomegalia, congestión pulmonar, fíjate, congestión pulmonar, pero ¿qué vamos a hacer? Una aurícula derecha incrementada en tamaño, sobre todo aurícula derecha incrementada en tamaño, y fíjense, el arco aórtico está bien, el arco medio debe de ser cóncavo, debe ser cóncavo, pero tenemos qué cosa, tenemos que la pulmonar está incrementada y que la aurícula izquierda también está incrementada. Con un ventrículo izquierdo no está muy dilatado, la punta no está mucho hacia la izquierda, no está hacia abajo, pero la punta está bien redondeada como un poquito tirando hacia arriba, crecimiento ventrículo derecho. Una radiografía típica de un CIA. Entonces, ¿cómo saber que es un CIA? Tiene cardiopatía acianótica, tiene congestión pulmonar y en el electro hipertrofia ventricular derecha. Y en la radiografía, congestión pulmonar y crecimiento de cavidad derecha, más aurícula izquierda, ¿no? Muy bien, eso ya le dijimos, ¿no es cierto? El cono de la pulmonar, etc. Acá vemos que el hueco del CIA. Es un chan de izquierda, como está en el centro, es osteo segundo, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, el flujo está bien cerca de las válvulas, parecería un ostium primus, un ostium primus, ¿no? Fíjense que va rojo porque va de izquierda acá a derecha acá, como un poco hacia arriba, ¿no? Es el chan. Muy bien, seguimos. Igual que se ve hay infecciones respiratorias, ¿no? Y a veces hay embolia paradojal, ¿no? Porque pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda con bolito y puede haber embolia, pero eso es en adultos. Ese el tratamiento, el forma oval es un hallazgo, no se trata, ¿no es cierto? ¿No? Y salvo que haya un,
Una embolia paradojal a veces se tiene que cerrar con dispositivos, ¿no es cierto? Algunos dicen anticoagulado, aunque eso es muy, muy dudoso, ¿no? Si el sello va a ser grande, sí hay que tratar la insuficiencia cardíaca, de congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca, o sea, da diuréticos, restricción de volumen, IECAS, tal vez digitálicos, ¿no? Y si el flujo en el lado izquierdo es 1,5, el flujo del lado derecho es 1,5 veces el flujo del lado izquierdo o sistémico, eso significa que son más de 1 centímetro, eso debería cerrarse. ¿No? ¿Y cómo se cierra? Con una operación o igualito con la plaza que hemos visto, pero a través del aurícula derecha, ¿no? Entonces, de las aurículas, ¿no? Igualito entra por el hueco entre el tabique entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, ¿no? Abro el primer paraguas y abro el segundo paraguas y después salgo. Hay una especie de CIB canal, o mejor dicho, es canal atrioventricular común, como donde ven la figura, ¿no? Acá no hay, ¿no? No hay el famoso, no hay, hay un CIA osteus primus, hay un CIB perimembranoso, ¿no? Y hay ausencia del sexto aurículo ventricular. Esto sí es una cardiopatía cianótica. No lo pongo porque algunos lo ven como un CIB, pero forma parte de todo un complejo de su ausencia del sexto abajo, es un CIA primo, un CIB membranoso y ausencia del sexto aurículo ventricular. La cruz cordi está ausente, estos son los cojines endocárdicos, es una cardiopatía cianótica, a pesar que tiene CIB y CIA, es una cardiopatía cianótica porque hay mezcla de ambos lados, ¿no? Izquierda y derecha, y es muy común, hoy relativamente frecuente en los síndromes de Down. ¿Ya? Lo pongo acá al lado, a pesar de ser que cianótica, ¿por qué? Porque algunos le dicen CIB canal, ¿no? No es eso, es solo un CIB, es una cardiopatía, ¿no? Esto sí te tiene que operar. Muy bien, ductos arteriosos. Nuevamente, ¿no es cierto? Hay una comunicación entre la aorta descendente y la rama izquierda pulmonar. La sangre va del lado izquierdo a derecho porque hay más presión de congestión pulmonar y esa sangre incrementada va hacia nuevamente regresa hacia la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hipertrofia ventricular izquierda con congestión pulmonar. Es un cortocircuito, un chat entre la aorta y ¿qué cosa? Y, y la pulmonar. La aorta en la sístole 120/30, hay flujo a través de la sístole, durante toda la sístole, pero en diástole la aorta tiene 70 y la arteria pulmonar está en 8 10. Por lo tanto, va a haber chant tanto en sístole como en diástole. Entonces, el famoso soplo continuo, sístole-diastólico. Voy a escuchar un soplo en sístole y en diástole. Es el famoso soplo continuo o en locomotora. Es el 10% de todas las cardiopatías congénitas. Normalmente vemos que en las pocas primeras horas se cierra fisiológicamente y al mes se está cerrando anatómicamente, ¿no? Pero a veces no se cierra. ¿Por qué? Porque nace en altura, porque hay posible neonatal por alguna condición médica o porque es un parto pretérmino, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Vamos a encontrar una diferencial amplia de la presión, un corazón hiperdinamico, ¿no? Y el famoso soplo continuo en maquinaria, ¿no? Sístole y diástole, ¿no? Hay ¿cómo se llama? Crecimiento de cavidad izquierda, entonces puede haber qué cosa, hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Congestión pulmonar y crecimiento de qué? De cavidades izquierdas. Cada cavidad derecha, ¿no? Entonces, hay la doble silueta, ¿no? Y el ventrículo izquierdo, fíjese cómo se va hacia abajo y se va mucho más allá de la vena, de la línea media clavicular, ¿no? Entonces, crecimiento auricular izquierda y ventrículo izquierdo, ¿no? Si ya veo esto en una imagen paraesternal, yo voy a tener la aorta así, la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, y yo voy a ver un flujo, ¿no? Un flujo, de acá ven un flujo que va hacia la rama izquierda de la pulmonar. Viene así, ¿no? ¿Dónde? De la aorta descendente. Está la aorta descendente y viene un flujo hacia arriba. ¿Hacia qué? Hacia la rama izquierda pulmonar y hacia el tronco de la pulmonar. Y se produce el soplo continuo. ¿Cómo, no, si no se cierra todo, nosotros tenemos que cerrarlo? ¿Cómo lo cerramos? Bueno, a veces ah, abrimos el pecho y ligamos. ¿Qué ligamos? Acá está el ducto
cortamos y ligamos, ¿no? Como si fuera una ligadura de trompas, digamos, ¿no? Ligadura de ductos arteriosos. Pero lo que ya hacemos últimamente los cardiólogos intervencionistas, ¿no es cierto? Entran al ducto arterioso y le llenan una sustancia, ponen un coil, ¿no es cierto?, que taponea ese conducto y ahí acabó todo, se cierra. Eso lo digo con eso. Coartación de aorta. ¿Qué ocurre en la coartación de aorta? Que a veces después del ductus arterioso, de este ductus arterioso, ligamento arterioso, se produce una disminución de la luz de la aorta, ¿no? Eso va a condicionar hipertensión arterial a corta edad, de niños, de jóvenes menos de 20 años, la causa de hipertensión arterial secundaria más frecuente en niños y jóvenes es la coartación de aorta. La mayoría de veces es postductal arterioso, pero a veces puede ser preductal, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Una obstrucción acá. Entonces llega poca sangre, ¿a dónde? A las piernas. Y más bien se incrementa la presión, ¿dónde? La presión antes de la obstrucción, en la subclavia, por ejemplo, ¿no? Entonces la subclavia izquierda, el tronco encefálico y la coronaria, la carótida izquierda tienen hiperflujo. Y entonces, pero después de la coartación, disminución de la presión. Entonces yo voy a tener una diferencial brazo-pierna. Voy a tener hipertensión arterial en los brazos y voy a tener hipotensión arterial si tomo la presión en las piernas. Es importante, ¿no? Esa diferencial brazo-pierna lo da la coartación de aorta. Y obviamente el ventrículo izquierdo tiene una gran hipertrofia porque está sometido a una gran poscarga. Esta es una resistencia, la presión arterial aumenta, entonces el ventrículo derecho tiene una gran poscarga y se hipertrofia igual que la aurícula izquierda. Igual que la aurícula izquierda, ¿no? Si esto avanza mucho, si es muy severo, inclusive puede haber congestión pulmonar, pero no por hiperflujo, sino pasiva. Hipertensión venopulmonar, ¿no? Sí, simplemente Muy bien, la clasificación del ductus, ¿no es cierto? Cuando es proximal al ductus arterioso de la coartación, se diagnostica en niños, o sea, más hipertensión pulmonar, más. Cuando es distal al ductus arterioso, ¿no es cierto? Se detecta menos y lo estamos recién ya en la juventud, ¿no es cierto? O en la adultez inicial, ¿no? Siempre después de la subclavia, ¿no? Entonces, la forma preductal da precozmente hipertensión e insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? La postductal es asintomática y uno lo descubre cuando encuentra la presión alta en esa persona. Uno va a encontrar hipertensión en los miembros superiores e hipotensión en los miembros inferiores. La coartación es más frecuente en hombres, recuerden que el CIA es más frecuente en mujeres, coartación es más frecuente en hombres. ¿No? Ya puede haber cuadros de cefalea, epistas, endinias, ¿no es cierto? ¿No? El soplo es sistólico, paraesternal, ¿no es cierto? Se puede ir a la espalda. Y si ahí también está unido a válvula aórtica bicúspide o estenosis aórtica congénita, ¿no es cierto? Va a haber un soplo de estenosis aórtica, ¿no es cierto? Este, Sistólico, ¿no? Generalmente aquí cuando es una coartación leve, el soplo es sistólico, ¿no es cierto? Cuando es severa puede haber inclusive soplo de insuficiencia aórtica, sistólica y también diastólica. ¿Qué va a haber en el electrocardiograma? Una gran sobrecarga ventricular izquierdo, un gran socolor, R alta en B1, B2, S alta profundo en B1, B2, más R alta en B5, B6, ¿no? Con las T negativas en el lado izquierdo, 1, B5 y B6. ¿Qué voy a ver yo en la radiología? El signo del 3. Este es el arco aórtico, se va a ver como una indentación, ¿no? Que es aquí donde está la coartación de aorta, y después se va a ver una vasodilatación, una dilatación postestenótica. Esto va a ver el signo del 3 de la radiografía. Ahí está, el 3. ¿No? Y como todo lo que está encima de la coartación está con hiperflujo y hipertensión pulmonar, pueden aparecer las arterias intercostales que salen de la subclavia, va a parecer que están como rodeando, ¿no?, el borde inferior de las
costilla. Recuerde que el VAN, o sea, el paquete venoso, arterial y nervioso, y nervios de las costillas, está por debajo, ¿no? La costilla tiene un, un canalcito, ¿no? En el borde inferior donde va el VAN. Entonces, si la arteria, hay cortación de aorta, estas arterias están hipertrofiadas y está con hiperflujo, y se va a ver un signo como que el borde inferior está como roído, signo de Roentgen. Fíjese acá, mire, 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 ¿no? El borde inferior. Eso es porque las arterias intercostales están con hiperflujo y con hipertensión. La cortación de aorta muchas veces se asocia a qué? A ductus arterioso persistente, a estenosis aórtica congénita bicúspide, a CIB, ¿no? Y forma parte de algunos síndromes como el síndrome de Turner, de Luna, y puede estar asociada a aneurisma del polígono de Willis. Bueno, ahí está ¿no? Después de la subclavia viene la coartación. A veces puede ser, en este caso es poductal, ¿no? Por ligamento arterioso, ¿no? Ujú. Y entonces, esta es la subclavia con hiperflujo, con hipertensión, ¿no es cierto? Esta es la arteria torácica, ¿no es cierto? Y de ahí salen las intercostales que están, ¿no? Hipertrofiadas, y eso es lo que produce la indentación en el borde inferior de las costillas. Fíjese la coartación de aorta, ¿no? Fíjese la coartación y fíjese los intercostales, cómo se ve bastante incrementada de diámetro. El tratamiento, bueno, es este beta bloqueador y ECA-2, o sea, bajar la hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? Y tiene que corregirse porque si no hay una alta mortalidad a los 50 años. Entonces, cuando ya la gradiente de presión se diferencia entre pre y post obstrucción más de 30 milímetros, debe ir a tratamiento quirúrgico. ¿Cómo calculo yo eso? Por eco, por cateterismo. Eh, una solución es quirúrgica, ¿no es cierto? Se corta el pecho y digamos, se corta y se une las dos porciones pre y post coartación. O si no, ponemos un stent, así como se pone en la coronaria, un stent, pero en aorta, un macro stent, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la coartación, no es cierto? Cortamos la parte de la coartación y después unimos los bordes, ¿no? En el stent que hacemos, metemos un balón, inflamos y después ponemos un stent para que se abra esa coartación. Cuando de congénita asianótica, ¿no es cierto? Con flujo pulmonar normal. Estenosis pulmonar. ¿Qué pasa en la estenosis pulmonar? Acá la válvula pulmonar está obstruida, entonces hay hipoflujo pulmonar, ¿no? El ventrículo derecho está sometido a gran presión, a gran poscarga, porque la válvula pulmonar está cerrada, ¿no es cierto? Entonces hay una gran hipertrofia ventricular derecho, hay crecimiento auricular derecha, ¿no? Pero hay hipoflujo pulmonar. Hay por flujo pulmonar y la gran presión auricular derecha, hay gran presión vena cava inferior, superior, ¿no? Y va a ver qué cosa, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, jubilación yugular y todo eso, ¿no? Es el 10% de cardiopatía congénitas del adulto, estenosis pulmonar, ¿no? Y se suele asociar también a CIA, CIB, ductos anteriores, ¿no? Por aparte de algunos síndromes, como el síndrome de Noonan, ¿no? Y el síndrome de Williams. Esta es la esterosis pulmonar. Entonces, acá está una gran resistencia a las salidas de sangre por la válvula pulmonar. Entonces, esto es una hipertrofia ventricular derecha. La mayoría de veces son estenosis pulmonares valvulares, pero también un porcentaje de estenosis pulmonar subvalvulares o supravalvulares, 5% cada uno de ellos. Cuando la estenosis pulmonar es leve, el paciente está asintomático, ¿no es cierto? ¿No? Y el primer ruido está normal, ¿no es cierto? Pero va a haber un segundo, un soplo sistólico, ¿no? Así como si fuera de estenosis aórtica, estenosis pulmonar, un soplo sistólico, ¿cierto? Áspero, igual que el estenosis aórtica, pero en el foco pulmonar. El foco pulmonar. El segundo ruido está desdoblado, pero no es fijo. El único segundo ruido desdoblado, amplio, fijo, o sea, que dice que no se cambia con la inspiración y expiración, es el soplo del CIA. Los casos severos tienen que ser tratados con valvuloplastía, con balón, se infla un balón para abrir la válvula o una cirugía, una operación, ¿no? Cuando es leve, no hay tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Hipertrofia ventricular derecha, pues.
ventricular derecha y crecimiento de aurícula derecha. R alta en V1, S más o menos profunda en V6, V5, ¿no? Y P altas, P picudas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver crecimiento de aurícula derecha. Puede haber crecimiento del ventrículo derecho y no hay hiperflujo pulmonar. Acá está la dilatación post-estenótica, ¿no? Del arco pulmonar, de la arteria pulmonar. En el cateterismo que hacemos, ¿no? Entramos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Inyectamos y vemos pues que este es el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Este es el ventrículo derecho, ¿no? Y acá hay una estenosis, pues, ¿no es cierto? No hay buena salida, ¿no? ¿No? En este caso, tiene una estenosis subvalvular y también tiene una estenosis valvular, ¿no? Y como decíamos, puede haber, después de una obstrucción siempre hay una dilatación postestenótica, ¿no? Cuando ya hay mucha diferencia de presión de un lado a otro, o sea, porque hay una obstrucción muy severa, se opera, se corta, se opera, ¿no? O con balón se hace, ¿no? ¿No? Metemos acá un catéter y acá está inflándose el balón, ¿no? De tal manera que ya una vez que ya pasa, fíjese, esto que está así obstruido ya mejora bastante, ¿no? Evitamos la operación. Este no es aórtica congénita, generalmente es bicúspide, ¿no es cierto? Acá el problema, igual que en la pulmonar, pero en el lado izquierdo, acá está el problema en la válvula aórtica, ¿no es cierto? Entonces hay gran presión intracavital ventrículo izquierdo, sobrecarga de presión, hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento aurícula izquierda, ¿no? Y en forma de trova puede haber congestión pulmonar, pero no es muy marcado, ¿no? Digamos que con flujo pulmonar normal, probablemente, ¿no? Acá vamos a tener qué cosa, que más bien, el ventrículo izquierdo hay una gran depresión, pero post-estenosis no hay hipertensión, no hay hipertensión. Hay estenosis aórtica, ¿no? Los pacientes con estenosis aórtica congénita, la gran mayoría de pacientes, 2 de 3, son aortas bicúspides, válvulas aórticas bicúspides. O sea, no tiene tres cúspides, tres velos, sino tiene solamente dos velos. El 20% de pacientes con aorta bicúspide tienen CIA o coartación de aorta. Este tiene la misma manifestación que una estenosis aórtica en adultos, por calcificación, por degeneración, soplomeso sistólico áspero, foco aórtico y cerrario al cuello, ¿no? Ya nosotros determinamos si es entonces leve, moderada, severa, severa si es menos de 0,1, 1 o 0,8 centímetros cuadrados, y eso tiene que abrirse. ¿Qué vamos a hacer en la estenosis aórtica? Una gran hipertrofia ventricular, a veces puede haber bloqueo de rama izquierda, ¿no es cierto? O T negativas, ¿no? Esto es lo normal. Usted ve en la eco, va a ver así, los tres velos de la válvula. Aurícula izquierda y con la derecha BD, AP, ¿no es cierto? Son los tres velos. ¿Cómo lo ve una estenosis aórtica congénita que en 66% de los casos de bicúspide, veo así, dos velos nada más. Dos velos. Aorta bicúspide, ¿no? Muy bien, si ya hay síntomas de angina, síncope, ICC, entonces ya tiene que ir a cirugía, no sé por qué, porque ya la sobrevida disminuye. Entonces, en cuanto a las asianóticas, ya estamos en 75% de la clase. Tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot se llama porque tiene una combinación de cuatro condiciones. Una, una estenosis valvular pulmonar, que generalmente es subvalvular, estenosis pulmonar subvalvular, un CIB membranoso, una aorta cabalgante. ¿Qué significa una aorta cabalgante? Que sale tanto del BD como del BI, ¿no? Y una hipertrofia ventricular derecha. Esos son los cuatro criterios de teratología Fallot. Aorta cabalgante, estenosis pulmonar, generalmente es subvalvular, CIB e hipertrofia ventricular derecha. Son condiciones. Es cianótica, ¿por qué? Porque acá se produce la mezcla. En este CIB y en esta aorta que está cabalgando se produce la mezcla. Mezcla hacia el lado izquierdo, o sea, el lado izquierdo se llena de sangre desoxigenada, ¿no? ¿Dónde están los defectos acá?
Primer defecto que hay una estenosis valvular pulmonar o subvalvular. Segundo defecto, hipertrofia ventricular derecha. Tercer defecto, ¿cuál es? El, ¿cómo se llama? El CIB, el tercer defecto, a la aorta cabalgando, entre el BD y el BI sale de los dos lados, digamos, y el cuarto defecto es el CIB membranos o perimembranos. Hay una gran hipertrofia ventricular y aquí donde se produce la mezcla, pues en el CIB con el cabalgamiento, cianosis. Ahí ven la aorta cabalgando entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Esto es la válvula aórtica, esto es la aorta. Tenemos el fallo típico, ¿no es cierto? Es cuando hay una estenosis pulmonar moderada, en el 70% de los casos. Cuando la estenosis pulmonar es severa, estamos hablando del fallo extremo o hiperfaló, 5%, una alta mortalidad, ¿no? Y tenemos el fallo rosado, ¿no? La estenosis pulmonar no es tan, digamos, leve, ¿no? Y el cabalgamiento no produce tanta mezcla, no es tan cianótico, digamos, solamente se produce en ciertas condiciones, ¿no? En algunos casos se habla de una como comunicación ventricular falotizada. Patología faló, entonces dijimos, es el 5-8% de todas las cardiopatías congénitas y es la más común de las cardiopatías congénitas cianóticas. Es más frecuente en varones. Y se puede ver a arco aórtico derecho y cuando se asocia a un CIA, estamos hablando de una pentalogía de Fallot. Pregunta de examen. Pentalogía de Fallot es el tetralogia típico más comunicación interauricular. La resistencia que el ventrículo derecho, la estenosis pulmonar, ya sea valvular o subvalvular, es fija. Entonces, depende cómo estén las resistencias sistémicas, va a haber más mezclas, más shunt y va a haber más cianosis. La mayoría ya tienen cianosis desde un inicio de nacimiento, pero algunos lo presentan después del año recién, es el palo rosado, cuando la estenosis pulmonar no es tan severa, es moderada, digamos, ¿no es cierto? Y los niños van a tener esas crisis hipóxitas. O sea, momentos, ¿no es cierto? Momentos en que se produce mayor cianosis, convulsiones, pérdida de conocimiento y hasta muerte, ¿no? Eso es una crisis terrible, que los padres que viven eso con su pobre bebé, pues es terrible el cuadro, ¿no? El niño ya cuando ya está más mayorcito adopta la posición en cuclillas, ¿no? Es cuando se llama en cuclillas, porque con eso baja la resistencia vascular, este, sistémica, ¿no es cierto? Si no se opera, el pobre sobrevive. El pronóstico está determinado por la estenosis pulmonar, ¿no? No es cierto, ¿no? El primer año muere un 25%, los 3 años un 40%, los 10 años un 70%, ¿no? Pronósticos muy malos. Fíjese. Es difícil encontrar ya adultos con tetología de Paluz si es que no han recibido siquiera, por lo menos una cirugía paliativa, ¿no? ¿Qué va a haber? La cianosis, los dedos en paliotamor, el clavio, ¿no? Un impulso ventricular derecho intenso, segundo lo río, muy disminuido, ¿no? Por la estenosis pulmonar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el diagnóstico, ¿qué va a ver las bases del diagnóstico? En el electrocardiograma, hipertrofia ventricular derecha, bloqueo de rama derecha, ¿no? Voy a ver la típica silueta de en sueco o bota, producto de la hipertrofia ventricular derecha y ya con la ecografía o el diagnóstico. El cateterismo solamente es para ver las presiones, ¿no es cierto? Antes de una cirugía. ¿No? Acá vamos a ver hipertrofia ventricular derecha, R alta en B1 y S profunda en B5. Eje a la izquierda, negativo en uno, positivo en AB. Y tenemos que el pedículo vascular está disminuido, ¿por qué? Porque la arteria pulmonar es pequeña y el ventrículo derecho está bien dilatado hacia arriba, ¿no? La punta hacia arriba como el crecimiento del ventrículo derecho. Esta es la famosa silueta en sueco, ¿no? O forma de bot, o hipoflujo pulmonar, igualito, ¿no? Pedículo un poco disminuido, ¿no? Y de acá la punta hacia arriba con hipoflujo pulmonar. Eso es lo normal y fíjese usted acá cómo va a ver el CIB entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y la aorta que está cabalgando en el efecto. Le da salida al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Durante las crisis hiposémicas, ¿qué pasa en las crisis hiposémicas?
en la crisis hiposfémica va a aumentar el chance. Va a haber más chance de izquierda a derecha, ¿no? De derecha a izquierda, ¿no? Entonces va a haber mayor cianosis. Entonces, a veces tenemos que dar noradrenalina. ¿Para qué? Aumentamos las presiones en el lado izquierdo para que el chance invierta de izquierda a derecha. Y eso disminuye la cianosis. Porque si ya desatura mucho, va a haber convulsiones y hasta muerte, ¿no? Tiene que haber una cirugía. Entonces, ¿cuál es la cirugía? ¿En qué consiste? La correctiva es cerrar el CIB y ampliar la salida del BD, o sea, ampliar la válvula pulmonar, cortar el infundíbulo o poner una válvula pulmonar, ¿no? La cirugía correctiva es poner un parche en el CIB y abrir esto, abrir la válvula, poner una válvula pulmonar, ¿no? Esa es la correctiva. La operativa, mientras el niño gana peso y todo eso, pues es una cirugía importante cardíaca, ¿no? Hacemos, condicionamos un chat entre que, ¿no? Puede ser un sistémico pulmonar, ¿no? Puede ser, digamos, de la aorta, digamos, a, este, a la rama derecha pulmonar, ¿no es cierto? O del tronco principal, etcétera, ¿no? Y ahí, ¿qué va a pasar? Acá hay hipoflujo pulmonar, recuerda que esto está estenótico y la sangre va a ir de la aórtica, de la circulación de sangre arterial a la pulmonar, ¿no? Y entonces, eso va a hacer de que pueda yo oxigenar esa sangre, porque ya pasó esto, que está el problema y se iba, ¿no? Entonces la sangre ya se oxigena bien y llega bien a las venas pulmonares. Entonces hay mayor cantidad de sangre oxigenada. Muy bien. Entonces, ¿quiénes reciben tratamiento quirúrgico? Los que tienen, pues, la crisis hipóxica, ¿no? Que puede matar al paciente, ¿no? Y uno satura hasta 75%, ¿no? La cirugía paliativa, los pacientes que vemos que su anatomía es difícil, que el niño está con bajo peso, todo, entonces hacemos un chat sistémico pulmonar, ¿no? Un- una comunicación entre la circulación mayor y la circulación menor, ¿no? Hacia una de las ramas de la arteria pulmonar. Sobre todo cuando hay hipoplasia severa, hay que hacer esto antes de la definitiva. Mortalidad, relativamente el 3% en niños, 9% en adultos, ¿no? Este, los pacientes que se operan tienen un buen pronóstico, el 80% llega a la cuarta edad, ¿no? Y a veces quedan con CV residual y obstrucción de transmisión. Estos son los factores de riesgo de muerte temprana, ¿no? Cuando se presenta la cianosis de edad muy corta o cuando se presenta la cianosis de edad muy avanzada, ¿no? La arteria pulmonar está hipoplásica, ¿no? Cuando tenemos muchas operaciones paliativas, ¿no? Y con el CV no es único, sino son varios CV, entonces peor pronóstico. La enfermedad de Einstein. La enfermedad de Einstein es una enfermedad congénita cianótica que se produce que una baja implantación. La válvula tricúspide, en vez de estar acá, pone una implantación bien baja y acerca al ápice, ¿no? De tal manera que tenemos la aurícula derecha, más parte del ventrículo derecho se transforma como ¿qué? Se transforma como una gran aurícula. Entonces hay una gran atrialización del ventrículo derecho. Y este sería el ventrículo derecho, digamos, funcional. Generalmente coexiste con un CIA. ¿Dónde está el problema? ¿No? El problema está, ¿cómo se llama? Que la aurícula es aurícula derecha más ventrículo derecho, ¿no? Hay poca presión en el ventrículo derecho, ¿no? La aurícula está bien dilatada, bien grande, ¿no? Bien dilatada, ¿no? Y eso va a dar una gran congestión abdominal, ¿no? Una gran congestión hepatomegalia, citis, ¿no? Y recuerden que va a haber un CIA, ¿no? Porque por acá es bien difícil que hay poco flujo, ¿no? Hay poco flujo, poco normal, ¿no? Entonces acá hay la mezcla. Cuando está con CIA viene la mezcla, entonces por eso se produce la cianosis. Es una atrialización ventrículo derecho por una implantación baja de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide es insuficiente, es displásica, o sea, tiene una malformación, está mal, no cierra bien, ¿no? Pero a veces puede haber estenosis y en ese caso es más severa la cosa.
80% de los asistentes, como le dije, tiene un CIA asociado, ¿no? Igual tener un soplo de insuficiencia tricuspidia, pues. Caso derecho hay cianosis, no insuficiencia cardíaca derecha, y pueden hacer muerte súbita por arritmias ventriculares, ¿no? Es lo que le decía, implantación baja de la válvula tricúspide. La cianosis va a depender de qué tan baja es la implantación de la válvula tricúspide y de qué tan grande es el chant interauricular, ¿no? Un soplo de insuficiencia tricuspidia, ¿no? Gran hepatomegalia. Y algo curioso es que el 20% tiene igual Parkinson White. Entonces, ¿qué voy a ver acá? Hipertrofia articular derecha, bloqueo de rama derecha y crecimiento de aurícula derecha, una tremenda pepicura, debido a que la aurícula tiene la porción de aurícula más el ventrículo que está atrializado. Fíjense, tremenda aurícula derecha, tremenda aurícula derecha, ¿no? Y hay hipoflujo pulmonar, ¿no? Generalmente hay hipoflujo pulmonar. ¿Te dan cuenta? Mira, ¿dónde está la tricúspide? Debería estar acá, y mire, está acá. Todo esto se comporta como aurícula. Entonces voy a ver una pepicuna, ¿no? Y acá voy a ver el CIA. Hay que manejar el ICC, ¿no es cierto? Porque hay congestión sistémica, hepatomegalia, citis, eso, ¿no? Y hay que operar esa válvula tricúspide. Hay que tratar de ver si se puede operar valvuloplastía o cambio de válvulas, a poner una válvula mecánica, ¿no es cierto? Y a cerrar el CIA. No falta poco, chicos. Transposición de grandes vasos. Transposición de grandes vasos. Este es lo normal, ¿no? No, esto no es lo normal. Esta aurícula derecha, ventrículo derecho, y el ventrículo derecho debe ser la arteria pulmonar y no sale la aorta. Y la aorta es tronco broncocefálico, coronario, carótida izquierda, subclavia, sangre oxigenada. Acá en el ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo debería salir la aorta y no sale la pulmonar. Entonces, llevo al cuerpo sangre arterial, venosa, digo, y llevo a los pulmones sangre oxigenada. Bueno, hasta ahí no hay mayor problema, pero la aorta va a las piernas, la sangre regresa a las venas cavas, vena inferior, vena cava inferior, nuevamente al ventrículo derecho, nuevamente a la aorta, y siempre es un círculo ahí. ¿Qué pasa con el ventrículo izquierdo? Bota sangre a través de la arteria pulmonar, ¿no? Sangre oxigenada, ¿no? Y regresa la sangre oxigenada, más oxigenada de lo que ya estaba, digamos, no sirve de nada, a las venas pulmonares, y la vena pulmonar va a la aurícula izquierda, y nuevamente el ventrículo izquierdo lo bota a los pulmones, y entonces tenemos dos circuitos en paralelo. Eso es incompatible con la vida, ¿no? Porque en ningún momento se cruzan la sangre para que vaya de una circulación a la otra, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen que tener un chance, tienen que tener un CIA o un CIB. Esta es la transposición de grandes vasos, de esto, transposición de grandes vasos, o de transposición completa. Hay una concordancia aurículo-ventricular, que está bien, pero hay una discordancia ventricular arterial. A ver, ¿cómo yo sé? En el niño con cardiopatía, yo no sé si no siempre el ventrículo derecho está a la derecha y no siempre el ventrículo izquierdo está a la izquierda. ¿Cómo yo sé qué cámara, qué ventrículo estoy viendo? En el adulto no hay problema, yo sé que el ventrículo derecho está a la derecha y el ventrículo izquierdo está a la izquierda. ¿Cómo te das cuenta tú de los ventrículos? El ventrículo izquierdo es trabeculado, el ventrículo derecho es liso. Entonces, característica para definir cuál es el BD y cuál es el BX. ¿Cómo te das cuenta de que esta es aurícula derecha? No es porque está a la derecha, porque he dicho que la cardiopatía puede suceder con cualquier zafarrancho. La aurícula derecha es la que está pegada o junta a válvula tricuspide. La aurícula izquierda es la que está junta a la válvula mitral. Y así te das cuenta. Entonces tú dices, ah, esta aurícula es derecha, ¿no? Porque está con una válvula tricúspide. Esta aurícula es izquierda porque está una válvula bicúspide. El ventrículo izquierdo te das cuenta por las caritas de todo y la aorta y la pulmonar te das. Entonces, hay una transposición corregida de grandes vasos o levotransmisión de grandes vasos. Acá hay una doble discordancia. La sangre de la vena cava viene a la aurícula derecha, ¿no? Viene a la aurícula derecha y de la aurícula derecha no va al ventrículo derecho, sino va al ventrículo izquierdo, que en este caso está a la derecha.
pero el ventrículo izquierdo por morfológicamente, los músculos papilares, etcétera, el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo, en vez de botar a la aorta, bota a los pulmones, va a la arteria pulmonar. Esto hay una doble discordancia, discordancia de aurícula derecha, ventrículo izquierdo, discordancia aurículo ventricular y discordancia ventrículo arterial. Esta sangre pulmonar es agua, sangre desoxigenada va a los pulmones y regresa oxigenada por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Pero la aurícula izquierda no está unida al ventrículo izquierdo, sí está unida al ventrículo derecho, aunque esté al lado izquierdo el ventrículo derecho. Y este ventrículo derecho, en vez de botar a la arteria pulmonar, bota a la aorta, que es sangre oxigenada y está bien. Entonces uno diría, bueno, no hay problema, la naturaleza lo corrigió así. Sí, ciertamente es así. El único problema es que el ventrículo derecho está sometido a presiones de aorta, presiones sistémicas. Y es un ventrículo derecho, morfológicamente ventrículo derecho. Este solamente soporta 20, 30 de sistólicas y está trabajando con aorta de 110, 120. Entonces, a la tercera, cuarta década de vida, el ventrículo derecho, que se comporta como izquierdo, pero no es izquierdo, colapsa y hay insuficiencia cardíaca. Pero al inicio, pero no hay cianosis, ¿eh? No hay cianosis. Bueno, la verdadera transposición de grandes vasos, el paciente tiene dos circulaciones en paralelo, ¿no es cierto? Y tiene dos circulaciones independientes, tiene que haber un champo entre izquierda y derecha, ¿no? Si no, el paciente fallece, ¿no? Entonces tiene que haber un ducto, un CIB, un CIA, lo que sea. Los pacientes con transposición de grandes vasos, la normal, la cianótica, se mueren al año, 90%, casi todos. Entonces tiene que operar. Al inicio, cuando está muy chiquito, recién nacidito, se le hace, y si no tienen CIA, CIB, se mueren al toque. Entonces se le hace un hueco en el sexto intercola con un balón, una aguja, un balón, por dentro nomás, cateterismo, ¿no? Eso se llama Rasky, y produce un CIA. Entonces, con eso o amplían el CIA que está muy pequeño y que no le va a permitir vivir al bebé, ¿no? Con esto el bebé se hace pues obviamente cianótico, pero le damos tiempo a que crezca todo y lo podemos operar ya. Los pacientes con deposición de grandes vasos, levo, transposición de grandes vasos o doble transposición o transposición corregida de grandes vasos son acianóticos, pero el paciente fallece a los 30, 40 años, ¿no? Porque la falla derecha, ¿no? Genera una insuficiencia cardíaca izquierda y el bebé colapsa. Una alta mortalidad las primeras semanas, ¿no es cierto? Y casi todos se mueren al año. En este caso es una transposición corregida de grandes vasos, ¿no es cierto? Aurícula derecha a ventrículo derecho, pero esto va a aorta. Ventrículo izquierdo va a pulmonar. Entonces, para eso tiene que haber un chat, entonces ya nace como este chat. Y si es muy pequeño, yo eh, recién nacido le hago, por cateterismo, le abro bien ese hueco, porque haya buena mezcla y pase sangre, pues. La sangre que viene del cuerpo, ¿no es cierto? Pase de dónde? A las pulmonares, ¿no es cierto? ¿No? El uso también puede ayudar, etcétera, ¿no? Entonces, que hay una comunicación entre los dos sistemas. Esta es la transposición de grandes vasos, como se ve, un pedículo estrecho, ¿no es cierto? De una forma media redondeada, ¿no es cierto? Dijimos que todo se mueve al 90%. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que el ducto no se cierre, porque necesita el ducto, porque hay comunicación de las dos circulaciones. Entonces le damos prostaglandina endovenosa recién nacido. Y hacemos que el CIA, si no existe, lo creamos y si existe, lo hacemos más grande. ¿A través de qué? A través de cateterismo. Hacemos un hueco grande, entonces vamos a tener dos channels, el ductus y el CIA, que al final van de izquierda, de derecha a izquierda, pero no importa porque hay comunicación. Lo que usted es que haya comunicación, sino cómo llega la sangre al otro lado. La operación definitiva es el cambio arterial o cirugía de Yateng. ¿Qué significa? Acá todo el BD se une a la aorta y el BI al pulmón. Entonces cortamos, cortamos, cortamos y este lo pegamos acá y este lo pegamos acá. Espectacular. Ya, es una cirugía de alto riesgo, ¿no es cierto? Pues, el niño tiene que tener buen peso, etcétera. Cirugía YATE, ¿no? Fis arterial. Atresia tricuspidia, viene la aurícula, viene acá la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Y no, no hay pasaje. No hay pasaje de la aurícula izquierda al ventrículo derecho. No hay pasaje.
Entonces, ¿cómo vamos a lado izquierdo? Si el paciente se muere, ¿no? Tiene que haber un CIA, un CIA amplio, ¿no? Entonces la sangre va a ir ya, al lado izquierdo, ¿no? Pero va a tener un BD hipoplásico. Pequeñito, ¿por qué? Porque no le llega la sangre de acá, ¿no? Entonces no hay válvula auriculoventricular derecha, o sea, no hay válvula tricuspide y el ventrículo derecho está hipoplásico, no le llega sangre, ¿no? Tiene que ir del lado derecho a la izquierda a través de un foramen oval o un CIA, ¿no? Después de la tetralogía faloide, la transposición del vaso y la tercera malformación, ¿no? A veces también hay un CIB y un ductus, o sea, y los tres shafts nos ayudan, ¿no? Y bueno, la cirugía, tronco arterioso. Por acá debe salir ¿cómo se llama? La arteria pulmonar y por acá debe salir la aorta, pero sale un solo tronco. Eso es porque falló la tabicación, ¿no? Al inicio sí hay un tronco, cuando recién se está formando el corazón, los grandes vasos, un tronco, pero esto se va afectando, ¿no es cierto? Y esto, ya, el ventrículo izquierdo sale aorta y de aurícula y de ventrículo derecho sale artículo. Pero en este caso no, es un solo tronco, ¿no es cierto? El tronco anterior, y ahí se produce la mezcla, la cianosis, ¿no? Una gran arteria que sale del corazón para una única válvula semilunar, ¿no es cierto? Y de ahí sale la arteria pulmonar, la aorta ascendente y las coronarias. Generalmente se acompaña de un gran CIB también, así como hay falla de la infestación entre dos grandes vasos, también de efecto interventricular, ¿no? Va a haber cianosis, pero va a haber hiperflujo pulmonar, ¿no? Tiene que operarse rápido, porque si no se produce una gran hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Qué se hace? Se cierra el CV y se coloca un válvulo, un tubo valvado del VD a la arteria pulmonar, ¿cierto? ¿Por qué hay una gran hipertensión pulmonar? Y que todo este flujo vaya a los pulmones con presión desistólica, sistémica, va a los pulmones. Tiene que corregirse. Entonces, ¿qué hacemos? Se cierra el CIB, ¿no? Y se pone un tubo valvado, ya, para separar las dos circulaciones, la aorta seca y el tubo valvado del VD hacia arteria pulmonar. Drenaje venoso pulmonar anómalo. Las venas pulmonares deberían llegar a la aurícula izquierda, pero en este caso no llega a la aurícula izquierda, ¿no? Hay de varios tipos, ¿no es cierto? Unos son de tipo supracardíaco, ¿no? Entonces llegan a través de una vena cava, una vena vertical, una vena supernumeraria, y todas van a la vena cava superior, aurícula derecha. O a veces puede haber un chan, las cuatro venas van a un colector infracardíaco y van a la vena porta o a la vena cava inferior. O a veces van de frente, ¿no es cierto?, a la aurícula derecha o al seno coronario de la vena. El hecho de que la aurícula derecha se incremente en tamaño, ¿no es cierto?, y tiene que haber un chan del lado izquierdo a derecho a izquierdo, porque si no, ¿cómo pasa la sangre al otro lado? Tiene que haber comunicación de los dos sistemas, ¿no? Las venas pulmonares no drenan en la aurícula izquierda, sino que drena en la aurícula derecha, ya sea directamente cuando el drenaje es intracardíaco, ¿no? O a través del sistema venoso sistémico, ¿no? A través de la vena cava inferior, el infracardíaco, o vena cava superior, el supracardíaco. Cuando solamente es una, dos, tres venas las que drenan normalmente, se llama drenaje venoso parcial de venas pulmonares. Lo más común es el supracardíaco. 50% de los casos está asociado a una a una vena cava superior izquierda, ¿no? Después viene el intracardíaco, que drena directamente al aurícula derecha o al seno coronario, y el infracardíaco que desemboca en la vena cava inferior o a veces en la vena porta, 15% de los casos. A veces hay combinaciones de estos tres. Entonces, el más frecuente es el supracardíaco, ¿no? Donde drenan a la vena cava superior derecha o a la vena cava superior izquierda. La vena cava superior izquierda no existe, ¿ah? Solamente existe vena cava superior, que es teóricamente derecha, pues en adultos, ¿no? Pero en estos casos tienen persistencia de vena cava superior izquierda. ¿Qué vemos? Algunos dicen que se ve la imagen del muñeco de nieve, ¿no es cierto? Y cuando se hace una angiografía, se ve que drena de una manera anómala la vena pulmonar y se ve esta imagen como de cimitarra. ¿No? Cimitarra es como una especie de arma blanca que utilizaban los árabes, ¿no? De esa forma, ¿no? Como un cuchillo grande, como un hacha, algo así, ¿no?
Tenemos que, como el tratamiento es quirúrgico, ¿no es cierto? El tratamiento es quirúrgico y tenemos que hacer que el retorno venoso vaya hacia la aurícula izquierda. Cuando el drenaje es parcial y es poco el desvío de sangre hacia el lado derecho, el paciente generalmente está asintomático, es un hallazgo y no se hace nada. Ya para terminar, vamos a hablar del Eisenmenger. ¿Qué cosa es el Eisenmenger? El Eisenmenger es que ocurre en una cardiopatía congénita asianótica de Chan, de izquierda a derecha, ya sea un CIB, un CIA o un ducto. Generalmente se ve más en un CIB. Hay tanto flujo de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, sabemos en un CIB, ¿no? Chan de izquierda a derecha, que hay hiperflujo pulmonar, ¿no? Pero conforme pasan los años, las décadas, hay tanta hiperflujo que hay remodelamiento de las arterias pulmonares, de las arterias pulmonares, perdón, y se produce, ¿qué cosa? Un aumento de las presiones, hay hipertensión pulmonar. Entonces, las presiones pulmonares en el ventrículo llega a 150, ¿no? Porque acá hay presión pulmonar y el chan entonces se invierte ya. Hay más presión en el lado derecho que en el izquierdo. En el izquierdo era 120 y acá, debido a tanto hiperflujo sanguíneo desde tantos años de la vida, entonces aumenta las presiones en el BD más que el ventrículo izquierdo y se produce un chan y el paciente hace cianosis. Entonces, en las arterias que va a haber engrosamiento, cambios inflamatorios, proliferación, etcétera, ¿no? Y eso hace que el endotelio de las arterias pulmonares esté enfermo, se produce vasoconstricción, ¿no? Hipertensión pulmonar, ¿no? Esta es una condición ya irreversible. Generalmente se presenta en la vida adulta, 30, 40 años, pero yo he visto en niños de 10, 15 años que ya se desempeñan. El experimento, ¿qué significa? Se invierte el flujo del CIA al CIB o del ducto, que era inicialmente de izquierda a derecha, se invierte de derecha a izquierda porque ya hay hipertensión pulmonar. Y esa hipertrofia, ese chan que cambia, que ya produce cianosis, hace que yo ya no pueda cerrar el hueco. Porque si yo ya cierro el hueco, cierro el CIA y cierro el CIB, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué pasa? El ventrículo derecho no va a poder luchar con las presiones en el pulmonar y va a colapsar. El ventrículo derecho no muere, no colapsa, a pesar que acá hay una gran poscarga, porque tiene un desfogue al ventrículo izquierdo. Claro, eso hace que haya cianosis, pero el ventrículo derecho todavía conserva, porque tiene un escape, porque por acá está bien cerrado y hay una vasoconstricción ya. Fíjense cómo está con vasoconstricción. Si yo cierro este hueco, el CB o el sea lo que sea, si cierro este hueco, el BD no tiene dónde desfogar y entonces con los pocos latidos que yo cierre, el BD no va a poder contraerse, va a colapsar y el paciente va a morir en el mismo acto operatorio. Entonces, ese Meyer significa que el paciente ya, ya es irreversible, va a fallecer, ¿no? Hace toda la de cianóstico, ¿no es cierto? De hipocreatismo digital, ¿no es cierto? A veces ya no escucho los soplos porque ya el chance invierte, ¿no es cierto? Hay que evitar la hiposemia, la anemia, hay que evitar la deshidratación, ¿no? Y a ver, estos pacientes debido a que hacen pues hiposemia, se hace hemoglobina muy alta y eso también es peligroso, a veces hay que este, hacer flebotomías, ¿no? Acá lo único que salva al paciente es trasplante pulmonar y trasplante cardíaco. Acá tenemos un gran arco pulmonar. Recuerden que el segundo arco debe ser cóncavo y tengo un gran arco pulmonar con hipoflujo pulmonar. Pulmones bien oscuros. ¿Por qué? Porque hay hipoflujo pulmonar. ¿Qué vamos a ver? Hipertrofia del lado derecho, obviamente. Hipertrofia del lado derecho, hipertrofia ventricular derecha, crecimiento auricular derecho. Pepicudas y el resalte B1, S profundas en B5 y B6, que es crecimiento ventrículo derecho. Muy bien. Entonces, nuevamente ya terminamos, por fin. Los soplos puede ser un indicativo de cardiopatía congénita en el adulto, sobre todo si lo encontramos asociado a cianosis, hipocreatismo digital o a un bloqueo de rama derecha, más que de izquierda, pero si hay un bloqueo de rama derecha con soplo y ciertos signos de hipocreatismo digital, hay que sospechar que no hay una cardiopatía congénita eh, que no ha sido descubierta en la niñez, ¿no? Esta es una cardiopatía, este debe ser un Eisenmenger, ¿no? Era IT.
Acá es donde se dice, pues, que hay son casos terribles, ¿no? Ya cuando nosotros hemos hablado en el hospital del niño, entonces se ven cosas, si ya un paciente cardíaco de por sí ya es crítico, imagínese en un niño, ¿no? Un recién nacido, pocos meses, pocos años, ¿no? Flaquitos, caquéticos, cianóticos, con crisis hipóxica, es terrible, ¿no? Es terrible, y lo que sufren los padres también, ¿no? Pero acá es lo que se aprecia, lo que se dice, pues muchas veces la medicina, ¿no? Que algunas veces curamos, otras pocas veces aliviamos, pero siempre debemos consolar. Sobre todo estos casos que son este, bastante complicados. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna Gracias, pregunta? doctor. Ahí están todavía. Sí, doctor. Doctor, Diga, ¿cómo salgo de acá? Dejar de compartir. Sí, diga preguntas. Esto viene en el examen, ¿ah? De todas maneras. No hay preguntas. Creo que ha quedado el 50% nomás del, del curso inicial. El miércoles yo también voy a dar la charla de cardiomiopatías. Ya, esa charla es mucho más amena y por favor va a ser un súper resumen espectacular de toda la cardiología. Vamos a hablar de crecimiento de cavidades, vamos a hablar de disfunción sistólica, diastólica, de algo de ecografía, de válvulas, electro. Va a ser un resumen de todo el curso, ¿ya? Así que no se lo pierdan. ¿Por qué? Porque vamos a ver corazones dilatados, vamos a ver corazones hipertróficos y corazones restrictivos. Entonces, no se pierdan la clase del miércoles, que es cardiomiopatías, ¿ya? Va a ser obviamente un poco más corta que esta, va a ser, me parece, más amigable y va a ser un resumen muy bueno para ustedes cuando que les toque dar el examen el día sábado. ¿Alguna duda, alguna consulta? La delegada está, se fue, abandonó. doctor, yo llegué. ¿Quién eres tú? El alumno de Revaliate que faltaba. Casterín Gastelum, pero ya, ya lo vi en el chat, lo escribiste, Ah, ¿no? genial, doctor. Sí, le Lo escribí. escribiste, sí. Después no sé, Gracias. después salió una lista de asistencia que no sé a qué se refería a eso. Ya será de interno de ustedes. Ya. Yo lo que quería saber es que mi gente esté en la charla. ¿Alguna pregunta o ya terminamos? Más tardecito le envío, en la noche le envío pues a la delegada la misma clase, la clase entera, el PPT, ¿ya? Ya, doctor, gracias.